Chueca, de la chueca trayectoria. Me dirijo a la diputada de la ética chueca. Día 21. ¿Cuánto le pagan a la senador Salinas Pliego por los shows en el Senado de la República? Sí, ¿en qué momento la aludió, senadora? Porque parece que ustedes de plano no tienen memoria. Nosotras y nosotros sí tenemos memoria. En 2006, cuando ese presidentucho espurio, pequeñito, arrogante, autoritario y belicista, Felipe Calderón, tras su fraude para querer legitimarse... Bienvenidos el día de hoy, amigos, ¿cómo están? Espero que de lo mejor. Tremendo calladón de hocico que le pone Andrea Chávez a Lili Téllez. Ya sabemos que Lili Téllez definitivamente ha dado mucho de qué hablar. Ha estado comentando bastantes situaciones que en la realidad pues no tienen sentido. Lo que su patrón, pues Ricardo Salinas Pliego, que por cierto tiene una deuda increíble con el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Y pues bueno, la verdad es que Andrea Chávez no se queda callada. Sale en la Cámara del Senado a hablar a todos los panistas. Definitivamente quedan mucho de qué hablar, así que vámonos el día de hoy con esta información, con estos videos, porque pues primero me gustaría mostrarles, y es que pues Lili Téllez, por ahí pues también Alex Intec le termina gritando, dice: acabo de gritonarle en sujeta a Lili Téllez en el Senado, que se vaya lejos con su transfobia. Cumplí un sueño y descargué mi estrés y viva la resistencia trans. Bueno, eso es un poquito de lo que ocurrió. Y bueno, ahora algo que no tiene sentido. Ellos piden libertad de expresión, piden ser respetados, que ahora con la ley de telecomunicaciones están siendo censurados. Pero quiero que veas también lo que en este momento ella habla de una senadora del pueblo. Y quiero que lo veas. Diputada de la mentalidad chueca, de la ideología chueca. Me dirijo a la diputada de la ortografía chueca, de la chueca trayectoria. Me dirijo a la diputada de la ética chueca. Día 21. ¿Cuánto le pagan a la senador Salinas Pliego por los shows en el Senado de la República? Sí, ¿en qué momento la aludió, senadora? En el cartel. La caricatura que tenía ahí es usted. Sí. Muy bien, adelante, tiene la palabra por 2 minutos. Me dirijo a la diputada de la mentalidad chueca. Pues como ven, ahora piden respeto y vean cómo se explican que la chueca claramente es una condición pues complicada y bueno, utilizarlo de esa manera no es nada sencillo. Por aquí pues bueno, aquí vemos cómo es que se quejan de Lili Téllez, hay un fotomontaje que hay con inteligencia artificial y bueno, distintas situaciones que han dado mucho de qué hablar. El día de hoy quiero que veas cómo es que Lili Téllez pues básicamente termina hablando de algunas situaciones. Y pues que veas cómo que también le terminan dando con todo, ¿no? Así que vámonos con esta info que la verdad está muy buena. ¿Ya viste que Morena cree que tienes hocico en lugar de boca? Usan un bozal para que te quedes calladito y obediente. El bozal se llama violencia política de género y sirve para castigar a quienes critiquen a los políticos. Ese bozal es fundamental en el manual de los izquierdistas. Le dan más poder al Estado en detrimento de las personas, de los individuos. La izquierda no solo empobrece, produce violencia y se enquista en el poder financiada por los cárteles. La izquierda te roba libertad para eternizarse en el poder. Pisotea y anula tu libertad de expresión, controla tu acceso al conocimiento y a la información para que seas un zombi adoctrinado y sigas manteniendo a esos políticos parasitarios. Usan como arma el término violencia política de género para callar a quien se atreva a criticar a las mujeres en el poder en turno. Por ejemplo, esa fulana, Tania Contreras, la tirana, la del círculo mafioso de Américo Villarreal, persigue maliciosamente al prestigiado periodista Héctor de Mauleón y al valiente director editorial de Código Magenta, Rodrigo Carvajal, solo por exhibir sus presuntos nexos con redes de huachicol. Otro caso indignante es esta mujer, la versión femenina de Noroña, Diana Karina Barreras, la diputada changoleona, esposa de Gutierritos, el corrupto ese que desvió 80 millones de pesos del gobierno de Sonora. Esa diputada changoleona, en su vulgar prepotencia, cometió un abuso de poder brutal en contra de una ciudadana, Carla Estrella. La obligó a ofrecerle disculpas durante 30 días seguidos, tomar un curso y leer sobre ideología de género, pagar una multa y permanecer 1 año y medio en el Registro Nacional de Personas Sancionadas. Todo porque la acomplejada de Diana Karina quiere trato de Sarina. También a Laisha Wilkins la trae entre ojos doña Dora la censuradora, solo porque se rió de que le dijeron censuradora.
Ah, qué Dora. Sí, ya demostraste que eres censuradora y así querías ser juzgadora cuando en realidad eres una opresora. Estamos como en los peores tiempos soviéticos. Y es que el problema no solo es el carácter autoritario de quienes nos están censurando, sino las herramientas que impusieron con su agenda progresista. Bueno, le dicen progresista para que te suene a progreso, a algo bonito, pero cada vez que escuches a los izquierdistas mencionar la palabra progresista, no te dejes engañar. En realidad significa populista, y los populistas son demagogos, autócratas y represores. Todo el tema de la violencia política de género es un pretexto para que el gobierno tenga instrumentos de censura. Esa figura legal solo sirve para limitar la libertad de expresión y castigar a los críticos. Y debemos eliminarla de la ley. Decirle a una funcionaria que es títere del crimen organizado o que su cargo es producto de tráfico de influencias o nepotismo también te puede llevar a prisión. No importa que digas la verdad, no importa que debas tener derecho a expresarte contra quienes gobiernan y viven de tu salario. Aquí se trata de que te callas o te callan, con tal de que los parásitos políticos de Morena sigan en el cargo. Esto es fascismo puro y duro, limitar el lenguaje para censurar la crítica. Los poderosos abusan de su poder contra los ciudadanos. Cualquiera te dirá que tengas mucho cuidado con lo que escribes y con lo que dices en tus redes sociales. Pero yo te propongo otra cosa. No te calles. Vamos a desafiar juntos al poder. Vamos a redoblar nuestra crítica. Vamos a fortalecer nuestros argumentos, a endurecer los adjetivos. Diles a los políticos que detestas por qué los detestas. Pídeles cuentas, exígeles, grítales corruptos a los corruptos. Vamos a dejarle algo muy claro a Morena. Una flecha derecha. A mí no me calles. Soy Lili Telles. Bueno amigos, pues como ven esa situación, esto es lo que se estuvo pues hablando definitivamente por parte de la senadora. ¿Ustedes qué piensan de esto? Háganoslo saber y la verdad es que pues bueno, lo estaremos platicando y comentando. Vamos a escuchar ahora la respuesta, obviamente pues definitivamente de Andrea Chávez, que le termina dando con todos los panistas y la verdad es que fue un tema honestamente también muy interesante. Vámonos con la info. Andrea Chávez Treviño, del grupo parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Con el permiso del pueblo de México. Adelante. Fíjense que en la licenciatura de Derecho, los estudiantes de Derecho no me dejarán mentir, muchos de ellos están viendo el canal del Congreso, el desarrollo de esta sesión. Quienes son licenciados en Derecho, abogadas y abogados, conocen esta información. Hay una materia de metodología jurídica o de lógica argumentativa en donde nos enseñan cómo deben desarrollarse los debates. Y en esta materia nos enseñan a que en los debates hay distintas falacias que una o uno puede cometer. Una de ellas es la falacia ad hominem, que es la que una o uno comete cuando alude al interlocutor, al sujeto que está debatiendo, en lugar de hablar o discutir la información o la materia que se está debatiendo. El problema es que cuando es un debate político, los sujetos de interlocución sí importan. En política sí importa quién dice las cosas. Desde luego, no le vamos a aceptar a Javier Duarte que nos dé lecciones de salud cuando le inyectó agüita con sal a las niñas y niños con cáncer en el estado de Veracruz. No le vamos a aceptar un discurso feminista a Vicente Fox cuando decía que las mujeres éramos lavadoras con patas. No le vamos a aceptar un discurso feminista a un panista porque su primer procurador en el gobierno de Felipe Calderón, Arturo Chávez Chávez, decía que a las mujeres en Ciudad Juárez nos asesinaban por traer las faldas muy cortas o andar de prostitutas. Al igual que no le vamos a aceptar a los pitufos de la aldea que nos vengan a dar lecciones de seguridad. Si tenían un narcotraficante por secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y parece que somos repetitivos porque parece que ustedes de plano no tienen memoria. Nosotras y nosotros sí tenemos memoria.
En 2006, cuando ese presidentucho espurio, pequeñito, arrogante, autoritario y belicista, Felipe Calderón, tras su fraude para querer legitimarse, declara la guerra contra el narco, supuesta guerra contra el narco, declara la guerra contra los narcos con los que él no tenía acuerdo, Genaro García Luna no tenía acuerdo, se multiplicaron los homicidios en un 200%. Y el pueblo de México tenía pruebas de que precisamente la Policía Federal, conducida por Genaro García Luna, pues eran los principales desplazadores de poblados completos para liberarles la plaza a los integrantes del crimen organizado, de los cárteles de la droga, porque había un contubernio entre autoridades y delincuentes. Hubo un momento en Ciudad Juárez, mi cuna, la ciudad a la que represento, la ciudad en la que pienso cuando legislo, hubo un momento en el que la gente no sabía distinguir los buenos de los malos, no sabíamos a quién le íbamos a poder hablar, porque si le hablábamos a un policía federal sabíamos que el crimen organizado se iba a enterar y temíamos por nuestra vida. O recordarán a lo mejor el operativo rápido y furioso a través del cual se introdujeron armas de uso exclusivo del ejército, llegando integrantes del crimen organizado. Por cada arma que ustedes introdujeron de manera ilegal, nuestro gobierno ha capacitado, formado un guardia nacional que combate la inseguridad de nuestro país. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Y así podríamos seguir. Hablamos de Genaro García Luna, pero también podríamos hablar de Luis Cárdenas Palomino, torturador, preso, a quien ustedes le entregaron la medalla al mejor policía. O podríamos hablar de Iván Reyes Arzate, Susar antidrogas, preso en Estados Unidos por narcotraficante. Hoy se hacen como los que no sabían nada. Tomás Ángeles de Aguajare, que estaba encargado del heroico colegio militar, le envió cartas a Felipe Calderón revelando los lazos, los nexos entre Genaro García Luna y el cártel de Sinaloa. Lo mismo hizo Javier Herrera Valles y le costó más de 4 años de prisión el haber delatado a Genaro García Luna. Por el contrario, nosotras y nosotros estamos promoviendo la coordinación entre órdenes de gobierno. Y si quieren hablar del presente porque dicen que estoy muy enfrascada en la memoria y en lo que sucedió en el pasado, hablemos de que María Eugenia Campos, gobernadora del estado de Chihuahua, ha faltado al 70% de las reuniones de la mesa de seguridad. Hablemos de que Chihuahua tiene más homicidios que el estado de Sinaloa. Hablemos de que el estado con mayores homicidios per cápita por población, cuando uno revisa la cantidad de población, están concentrados en el estado de Guanajuato. ¿Por qué no vienen y reconocen la estrategia de seguridad de este gobierno que ha demostrado extraordinarios resultados en materia de combate a muchos delitos? 25% menos de feminicidio, 25% menos de un montón de delitos, casi todos han reducido en esa tasa, pero fíjense, secuestro extorsivo, más del 70% de reducción. Está dando resultados esta estrategia de seguridad y nosotras y nosotros no vamos a cansar de trabajar por las y los chihuahuenses y por las y los mexicanos y recordarle al pueblo de México lo que verdaderamente son: espurios, pequeñitos, arrogantes, autoritarios, belicistas y de paso muchos de ustedes defensores de narcotraficantes. Se los agradezco mucho. Bueno, amigos, la verdad es que lo que termina siendo por ahí, pues la senadora da mucho de qué hablar. Esa es la información que el día de hoy queremos compartir con ustedes. Gracias por estar aquí, de verdad les agradecemos muchísimo. Lo que ha estado ocurriendo con el tema de Lili Téllez ha dado muchísimo de qué hablar, en serio. Y pues bueno, vamos a ver qué otras situaciones acontecen, ¿no?, con ella. Así que, pues amigos, muchas gracias el día de hoy por estar aquí. Nos vemos en otra de mucho. Cuídense bastante en la próxima.